Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Soledad Aldana y soy psicóloga bariátrica. El día de hoy estoy aquí para hablar de un tema que nos han solicitado mucho y que tiene que ver, ahora más que nunca, con el confinamiento en nuestras casas, y ese tema es la ansiedad por comer. Si habitualmente nuestros pacientes nos solicitan técnicas para el control de la ansiedad por comer y técnicas para mejorar los hábitos relacionados con la comida, con el ejercicio y lograr tener un proceso bariátrico exitoso, pues hoy más que nunca nos están hablando de los problemas que la mayor cantidad de horas en casa inciden en que vayamos más al refrigerador, en que estemos buscando antojos o preparando comida, en que no podamos hacer ejercicio, y eso a nuestros pacientes los sume en una gran preocupación, puesto que se evidencia esta problemática en que el proceso bariátrico se detiene, o incluso algunos pacientes nos dicen que han subido de peso y pues es una situación que les preocupa a ellos y por supuesto nos preocupa a nosotros. Por lo tanto, nos hemos dado a la tarea de investigar cómo están nuestros pacientes, cuáles son sus necesidades, y hemos concluido lo siguiente. Tenemos 4 tipos básicos de solicitudes. 1. Pacientes que nos mencionan: yo había logrado mis hábitos bariátricos perfectamente, había llegado a mi meta, y con esta situación de no poder ir al gimnasio y de estar todo el día en mi casa, siento que mis hábitos están teniendo una detención, por decirlo así, y eso me preocupa. Pacientes que ya habían logrado sus hábitos. Número 2. Pacientes que nos mencionan: yo no había logrado por completo mis hábitos bariátricos ni había llegado a mi meta de peso, sin embargo, me he detenido completamente porque he dejado de hacer ejercicio, estoy mayormente en mi casa, estoy comiendo cosas que no debo y estoy ansioso. Entonces, si no había logrado mis metas, pues ahora con esta situación temo no lograrlas. Hay pacientes también que nos dicen: yo ya tenía malos hábitos, no había hecho los cambios solicitados, me estaba costando mucho trabajo, tenía algunos logros mínimos y ahora con la cuarentena siento que estoy perdiendo eso poco que había logrado. Y también pacientes que ni siquiera habían empezado y que nos dicen: yo todavía no me opero, todavía no soy un paciente bariátrico, quiero serlo, pero parece ser que mi salud se está deteriorando al estar todo el tiempo en mi casa y que he recurrido también, por la ansiedad que me provoca esta crisis, a aumentar mis porciones de comida y estoy subiendo de peso y no sé todavía cuándo voy a lograr operarme. Entonces, estas 4 problemáticas que hemos registrado nosotros en nuestras redes sociales, en las llamadas con los pacientes, en los mensajes, en las preocupaciones que nos llegan de parte de ustedes, hemos decidido retomarlas en esta plática, sobre todo para ofrecer soluciones viables y que trabajen junto con nosotros mientras podemos vernos de nueva cuenta en nuestra consulta. Vamos a empezar entonces definiendo un concepto que es básico y que ustedes lo manejan como cotidiano, y es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Pues la ansiedad es una serie de sentimientos, de sensaciones, de pensamientos e incluso de correlatos físicos que nos son desagradables. Puede ser que la ansiedad se manifieste con pensamientos negativos, con una inquietud incierta, con preocupaciones, y que por supuesto, al ser una reacción desagradable, pues nosotros tratamos de darle una solución, una vía para solucionarla y para dejar de sentirla. Sin embargo, quiero ser muy clara con ustedes con respecto a algo que he detectado. Las personas le llaman ansiedad a cualquier cosa, a cualquier sentimiento desagradable que tengamos, a cualquier ligera incomodidad. Ustedes ya me están diciendo: doctora, tengo ansiedad, y más aún, le ponen nombre y le ponen apellido. Tengo ansiedad por comer. Y vamos a analizar exactamente de qué se trata esto. No todo lo que nosotros sentimos es ansiedad. No toda incomodidad es ansiedad. Y haríamos muy bien en dejar de ponerle ese nombre, porque la ansiedad tiene características específicas, psicológicas,
fisiológicas que la determinan. Es decir, para lograr dar el diagnóstico de ansiedad se requiere una evaluación. Sin embargo, ustedes se la diagnostican todos los días. Ante cualquier incomodidad decimos, tengo ansiedad, estoy ansiosa y entonces necesito la comida para tranquilizarme. Vamos a cambiar un poco este enfoque, puesto que decimos, no toda incomodidad es ansiedad. Entonces, si nosotros no sentimos palpitaciones, síntomas gastrointestinales, sudoración, taquicardia, una gran actividad psicológica que se traduce en angustia, no estamos hablando de ansiedad. Estamos hablando de alguna incomodidad, de un no estar a gusto. Probablemente esa incomodidad venga de nosotros mismos, de nuestro interior, de nuestros pensamientos, algo que nos preocupa, algo que nos incomoda, algo que no hemos resuelto, o probablemente venga del exterior. En estos momentos es muy común que las personas nos digan, estoy preocupada por lo que va a pasar, estoy preocupada por la enfermedad, por la epidemia, por el dinero, por la salud, porque no tengo trabajo, porque me pagan menos o porque me van a despedir. Y eso es una preocupación real que sí puede llevarnos a desarrollar ansiedad. Sin embargo, vamos a partir del hecho de que no toda incomodidad podemos denominarla ansiedad y que cuando nosotros esa incomodidad o esa ansiedad, si es que ya pasó de incomodidad a tener estos síntomas de los que les hablé y se ha convertido en ansiedad, cuando esto nos lleva a comer para mitigarla, entonces estamos hablando de un hábito no saludable que hemos establecido. Y paso al segundo punto. ¿Qué es un hábito? Bueno, un hábito es una conducta repetitiva, una conducta que hemos repetido tantas veces que se ha vuelto automática. Sin embargo, esa conducta surgió debido a que con esta conducta nosotros solucionamos un problema en algún momento. Vuelvo al ejemplo de la comida. Si nosotros tuvimos en algún momento una incomodidad y nosotros la solucionamos o encontramos la comida como un satisfactor, como una recompensa a esa incomodidad que nos hizo sentir bien, y entonces nuestro cerebro captó, aquí hay una solución a mi malestar, bueno, pues ahí es como nosotros establecemos el hábito. Entonces, el hábito que tenemos por ir a buscar comida cuando nos sentimos mal, eso que ustedes llaman ansiedad por comer, en realidad puede ser explicado como un hábito no saludable. Un hábito que nosotros ya automatizamos y entonces al sentir una incomodidad de algún tipo, pues vamos a comer y esa incomodidad se soluciona. Ahora, debemos saber cada uno de nosotros cómo establecimos el hábito, y aquí hay otra cosa muy importante que les quiero comentar. Nosotros tratamos de trabajar los hábitos mediante la motivación, mediante dos vías. Uno es la motivación y el otro es el logro de resultados o de metas. Entramos al proceso bariátrico. Yo evalúo a muchos pacientes todos los días desde hace muchos años y entonces estas personas me dicen, tengo malos hábitos, no como bien, no como saludable, como comida chatarra, tomo refresco, no hago ejercicio, como a cada rato, me despierto en la noche, como cosas empacadas, de mucho azúcar, carbohidratos, dulces, grasas, etc. Pero una vez que yo haga mi proceso bariátrico, como yo voy a estar tan motivado o tan motivada por alcanzar buenos resultados, por perder peso, yo sé que voy a lograr mi meta. Es decir, nos basamos en estos dos pilares, la motivación que tenemos por bajar de peso y los resultados por alcanzar justamente ese peso ideal y mejorar nuestra salud. Y eso podría parecer correcto porque efectivamente se logra. Ustedes lo logran después de cirugía bariátrica. Sin embargo, aquí hay un error conceptual, hay un error de base. ¿Cuál es ese error? Que al basarnos en motivación y en alcanzar resultados, pues nosotros estamos poniendo nuestros hábitos en manos de, si tenemos motivación, lo hacemos, pero si no tenemos, ¿qué pasa? Los primeros meses cuando yo estoy bajando de peso, excelente,
Me siento contenta, me siento motivado, hago mi ejercicio, como lo que me indica la nutrióloga y veo la báscula que se va moviendo de manera descendente, surge esa satisfacción de que voy a lograr mi meta y luego tengo un resultado, un número en la báscula o un número en mi mente que yo me he planteado y yo trabajo y lucho y hago ejercicio y sigo mi dieta y mis porciones hasta que yo logro ese número o hasta que casi estoy a punto de lograr ese número ideal. Sin embargo, ¿qué sucede? Y aquí viene lo segundo. Cuando no lo logro en el tiempo que yo quisiera lograrlo, cuando me planteo un número demasiado ideal que no logro en corto tiempo o que no llego aún y me está suponiendo mucho esfuerzo, o cuando baja mi motivación porque no bajé de peso tan rápido como yo pensaba, o porque la báscula se detuvo, o porque el esfuerzo que me está suponiendo el lograr esta meta es demasiado, entonces ahí se fractura todo. Incluso cuando hay una situación como esta, donde toda la vida, todo nuestro estilo de vida se ha visto detenido, se ha visto modificado, se ha visto fracturado y no podemos hacer lo que estamos acostumbrados, pues entonces también nuestra motivación se detiene y nuestros resultados se ven inalcanzables. Es muy importante, por lo tanto, reflexionar en el punto de que los hábitos deben establecerse y debemos luchar por lograr establecer hábitos saludables aún cuando el resultado se vea lejos, aún cuando no estemos motivados, cuando nuestra motivación baje y aún cuando las condiciones del entorno cambien y nos veamos obligados a quedarnos en nuestra casa como está ocurriendo en la actualidad. Por lo tanto, el punto que yo quiero trabajar con ustedes, y por eso el título de la plática se denominó Programa Básico para manejar la ansiedad por la comida. Y este programa básico consiste justamente en fortalecer los hábitos saludables. Si no los estábamos teniendo ya como parte de nuestra vida, no podemos fortalecer, sino que tenemos que aprender hábitos saludables. Cada uno de ustedes se va a ubicar en donde está, de acuerdo a los 4 factores que les puse al inicio, y que es: ya tenía establecidos mis hábitos, los iba a establecer, había establecido muy pocos o no había establecido ningunos. Entonces, ahí vamos a saber si tenemos que partir de aprender los hábitos o de fortalecer los hábitos. Y vamos a platicar acerca de esto el día de hoy. Entonces concluimos que si la clave está en los hábitos, debemos situar también dónde está la motivación y dónde están las metas o los resultados. Por supuesto que no vamos a dejarlos de lado. La motivación es importante. Las cosas que nos llevan a nosotros a desear tener cambios, tener modificaciones, vivir mejor, pues son cosas que definitivamente nosotros tenemos en cuenta. En la historia clínica que yo realizo en la evaluación de los pacientes bariátricos, invariablemente yo pregunto cuál es su motivación, qué le motiva, por qué está tomando la decisión, y también invariablemente pregunto cuál es su meta, a dónde quiere llegar. Y me encuentro pues que evidentemente las personas desean cosas, desean bajar de peso para verse mejor, desean bajar de peso para estar más saludables. Probablemente el control de la glucosa o el control de la presión arterial sean sus motivaciones. Tal vez el hecho de que ya no les duelan sus rodillas o que puedan caminar o moverse sea una motivación y sea una meta a alcanzar. En ocasiones la motivación y las metas se enlazan y son tan sencillas que nos dicen: yo me conformo con poder sentarme en un asiento de un avión y no pedir una extensión, y poder viajar, poder ir al cine, por ejemplo, poder caminar con mis hijos o pasear a mi perro. Son algunos de los pequeños motivos y esos van a permanecer ahí. Nuestros motivos y nuestras metas definitivamente van a guiar nuestro proceso bariátrico, pero no va a ser lo único, porque es ahí donde nos equivocamos. Cuando yo pregunto también en la historia clínica, ¿cómo va a lograr usted las metas que tiene planteadas? El 90% de las personas me responde: no sé, yo quiero operarme, yo supongo que con la cirugía bariátrica. Y nosotros insistimos siempre
en que la cirugía bariátrica es un instrumento, es una herramienta maravillosa para la pérdida de peso. Sin embargo, sola no puede hacer nada. Necesitamos la conducta de las personas para que fortalezcan esta herramienta tan valiosa y que se logren justamente las metas en la salud que las personas se proponen al recurrir a una cirugía bariátrica. Por lo tanto, la motivación y las metas son nuestros guardianes. En medio de estos dos guardianes del proceso bariátrico están, como ya lo dijimos, los hábitos. Y para entender cómo instrumentar los hábitos, tenemos que adiestrarnos un poco en cómo están compuestos. Muchas personas decimos, aunque lo deseo tanto, no lo logro. Deseo bajar de peso y no lo logro. Deseo hacer ejercicio y definitivamente cada mañana o cada tarde que me lo propongo o encuentro algún pretexto, se me atraviesa algo o simplemente no logro levantarme del sillón. Deseo dejar de tomar refresco, deseo dejar de fumar, deseo comer mejor y tenemos la maravillosa costumbre, por decirlo así, ustedes y nosotros, todo el mundo, de decir, bueno, ya, esto es lo último, empiezo el lunes. ¿Quién no se ha planteado la idea de empezar el lunes? Y somos listos, decimos el lunes porque no decimos el sábado o el domingo, porque es fin de semana y entonces ese día no queremos sacrificarnos. Pero el lunes todos empezamos con el cambio de hábitos, ¿no? Sin embargo, otra vez el mismo problema. Decimos que lo vamos a hacer, pero no decimos cómo, no lo instrumentamos. Otra vez se nos viene aquí la importancia de conocer de qué está compuesto un hábito, cómo funciona, cómo se construye, precisamente para poder nosotros hacer uso de esta información y afinar los hábitos propios, fortalecerlos, ya lo mencionamos, o aprenderlos de nueva cuenta, aprenderlos desde cero. Muy bien. Un hábito entonces dijimos que es una conducta que se repite, que obedece a una solución, que está solucionando un problema y que nosotros ya automatizamos. Ya no sabemos cómo empezó, ya no sabemos cómo lo construimos, pero lo repetimos constantemente y lo fortalecemos. De ahí la dificultad para romperlo. Pues el día de hoy yo les quiero platicar que el proceso de construir un hábito puede dividirse en 4 simples pasos y se los voy a mencionar. 1 es la señal, 2 el anhelo, 3 la respuesta y 4 la recompensa. Nosotros construimos los hábitos porque tenemos una recompensa al final de todo. A veces la recompensa es rápida, a veces puede tardar más. Sin embargo, esos son los 4 pasos de la construcción del hábito y los vamos a platicar un poquito cada uno de ellos. Primero, la señal. Siempre hay una señal que despierta nuestro hábito. Por ejemplo, puede ser que cuando yo abra los ojos me sienta tan cansada, ese es un hábito real, que anhelo café. Y entonces no está el café puesto, todavía no inicia la cafetera, pero yo ya puedo estarlo percibiendo, incluso recordando el olor o recordando el sabor, y lo necesito para despertarme, para terminar de despertarme y para funcionar. Ese es un hábito que yo ya establecí y entonces es inevitable que cada día cuando yo abro los ojos, pues yo anhele esa señal de ya desperté, ahí está. Ese anhelo de quiero café, ¿para qué lo quiero? Que es el segundo punto que dijimos. La señal es el 1, el anhelo es el 2, la respuesta es el 3. Yo puedo tener la motivación de pararme y de caminar hasta la cafetera para hacer el café y la satisfacción, evidentemente, es la taza de café ya servida, el sabor y la sensación de energía que a mí me despierta el café. Nosotros podemos aplicar esta misma fórmula a cada uno de los hábitos que ustedes desarrollan, sobre todo a los hábitos no saludables, que es los que nos interesa más analizar para ver cómo se construyeron, qué es lo que nos detona esa señal. Vamos a poner otro ejemplo. La señal de mi teléfono es un timbre en mi teléfono y que inmediatamente mi anhelo es saber a qué corresponde ese timbre
de mi teléfono. Es decir, si recibí un mensaje, si recibí un correo, si es una información que yo estaba esperando, mi anhelo es conocerla. Y entonces mi respuesta es interrumpir lo que yo esté haciendo, ir para checar el teléfono, abrirlo y ver el contenido. Y mi recompensa es conocer el contenido de esa información que yo estaba esperando. Ahora, ¿cuándo los hábitos se vuelven problemáticos? ¿Cuándo se vuelven no saludables? Probablemente no tiene nada de malo que yo tome café. Probablemente no tiene nada de malo que yo cheque la información de mi teléfono. Sin embargo, si yo interrumpo cualquier actividad, por ejemplo esta plática, por ejemplo la atención a otra persona, por la ansiedad de conocer la información que me despertó el timbre de la señal del teléfono, entonces yo ahí estoy estableciendo ya un hábito no saludable. Pasémonos al ejemplo de la comida y apliquemos estos 4 componentes del hábito en el proceso de comer. Evidentemente que la señal más natural es el hambre. Entonces son las 3 de la tarde, yo no he comido, tengo hambre, siento movimientos y ruidos en mi estómago, siento el hueco característico del hambre y evidentemente yo quiero comer. Eso no sería tan negativo. Ahí está la señal. El anhelo, pues es sentir comida en mi boca. Probablemente hasta le puedo poner nombre a esa comida. Yo quiero un pedazo de pollo frito con una ensalada, o yo quiero una hamburguesa, o yo quiero unas papas, no sé, pónganle el nombre que ustedes quieran a esa comida. Ahí está el anhelo, lo que yo quiero experimentar, lo que quiero saborear. Esa es la segunda parte del hábito. Ya dijimos la señal, es el hambre. La segunda parte, el anhelo, el deseo de tener comida y de sentir esa satisfacción en mi estómago que nos proporciona la comida. La respuesta es que yo me doy prisa para llegar a algún lugar donde yo pueda comer. Aquí hay un punto bien importante que yo quiero puntualizar. Digo, yo me doy prisa. Lo ideal sería ya tenerlo planeado. Yo me doy prisa para llegar a mi casa a comer, o yo me doy prisa para ir a mi lonchera y sacar la comida que yo tengo destinada para comer hoy. Pero sucede que como no nos organizamos, a veces nos damos prisa para parar en cualquier lugar y comer cualquier cosa, que esa ya es una distorsión del hábito. Y el cuarto punto sería la recompensa. Cuando yo como, entonces siento que se satisface mi hambre y ya cumplí con el ciclo del hábito. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Dónde los hábitos empiezan a distorsionar? Por ejemplo, en este hábito de la comida, yo dije, tengo hambre. ¿Qué ocurre cuando ustedes hablan de ansiedad por comer y que nosotros quedamos en que íbamos a traducir la ansiedad por comer con un hábito no saludable de comer cuando no tengo hambre? Yo confundo las señales. Puede ser que esté en casa, como hablábamos al principio, que estemos con pocas actividades hacia afuera y entonces yo comí perfectamente y no tengo hambre. Lo que me está detonando el deseo de comer es totalmente otra cosa. Una preocupación, una inquietud, ocio, no tener que hacer y entonces voltear hacia la cocina, hacia donde está la comida. Y entonces el detonante o la señal para que ese rol del hábito empiece a funcionar ya no es el hambre, sino que es alguna de estas otras cosas que les estoy mencionando. Y entonces, cuando nosotros entendemos que la señal a la que estamos haciendo caso, la señal que nos está detonando el deseo de comer, el anhelo de comer, no es la señal correcta, ahí es donde podemos parar. Muchas veces nosotros hemos hablado de identificar el hambre del antojo, pero también aquí podemos empezar a entrenarnos en identificar esa señal que nos detona el hábito. Y podríamos poner muchos ejemplos, pero yo creo que si nosotros nos centramos en que el hábito tiene estos 4 componentes, la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa, nosotros podemos hacer un ejercicio de desentrañar nuestros hábitos, aterrizando en el problema que nos trajo hasta esta plática y que es justamente
la ansiedad por la comida y que ahora lo hemos llamado el hábito no saludable de comer cuando no tengo hambre, pues justamente los ejercicios que yo quiero dejar a su consideración son ejercicios destinados a identificar las señales que nos invitan a comer sin tener hambre. Y esa sería la primera parte de un programa básico para controlar este hábito no saludable que es comúnmente llamado como ansiedad por comer. ¿A dónde los invito? Bueno, les invito justamente a analizar estos 4 componentes del hábito y hacer un ejercicio de considerar nuestras señales, un ejercicio de evaluar e identificar las señales que nos están llevando a comer. Nosotros podemos, si es de su interés, mandarles un formato, ponerlo por aquí o mandárselos a su correo electrónico para que empecemos con esta primera parte del programa que se va a llamar Identificación errónea de señales que me llevan a comer. Espero que se interesen por hacer este ejercicio junto con nosotros, que empecemos identificando las señales y que aprendamos en 2 o 3 semanas a trabajar con este rol automático de los hábitos, porque justamente es lo que nos va a permitir hacer la ruptura de los hábitos no saludables. Una vez que lo apliquemos a la comida, pues vamos a poder aplicarlo a muchos otros hábitos. Entonces quedan totalmente invitados a ponernos aquí abajo en la publicación su nombre, su correo electrónico, para mandarles un formato para identificar señales que detonan el hábito de comer por ansiedad, el hábito no saludable de comer por ansiedad. Mándenme por favor correos electrónicos o pónganme una manita que indica yo quiero el formato para poder trabajar en el inicio de este programa básico para el control de la ansiedad por comer y convertir nuestros hábitos no saludables en hábitos saludables. Muchas gracias, buenas tardes. Aquí los estoy leyendo.